Ya está, ya inició la grabación. Pues buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro bonito curso y, y vamos a iniciar precisamente haciendo una especie de paréntesis para retomar lo que me faltó en la clase pasada referente al último subtema de la unidad uno, que es propagación sexual y propagación asexual. Entonces, déjenme compartirles esta presentación. Permítanme. Pónganle un paréntesis porque esto interrumpe de alguna manera lo que ya habíamos examinado. Permítanme tantito. Aquí está. ¿Ya la está viendo, jefe? Sí, profe. Sí, bien. Pues buenos días, jóvenes. Otra vez, algo que me faltó porque por alguna razón no tenía estas transparencias fue lo relativo a propagación o reproducción sexual y propagación o reproducción asexual. Primeramente, recordarán ustedes que en la clase pasada habíamos visto precisamente el concepto de propagación sexual y de propagación asexual. Y podemos ver la diferencia entre ellos precisamente en las células que participan durante esta reproducción. Resulta que en la propagación sexual, las células que participan son los gametos, ¿verdad? Es decir, es aquella en la que se generan individuos a partir de, de los gametos. Mientras que en la reproducción asexual es aquella que, que se generan individuos a partir de células somáticas. Eso normalmente causa una tendencia en cada una de estos dos tipos de reproducciones. En el caso de la reproducción sexual, se tiene abierta la puerta, por así decirlo, para tener una alta variabilidad en la descendencia. Sin embargo, no es tan cierto, jóvenes. Los que han llevado genética y que pudieron entender las propuestas que yo les hice en la clase pasada, podrán darse cuenta que en ocasiones la propagación sexual, es decir, aquella que se lleva a través de gametos y en los que normalmente participa la semilla, en algunas plantas genera variabilidad. Por ejemplo, ustedes seguramente saben que el maíz normalmente tiene una descendencia muy variable. O por ejemplo, en el caso del sorgo, aquellos que conozcan las plantas de sorgo sabrán que sus papás o las personas que lo cultivan año con año tienen que estar comprando semilla. ¿Por qué? Porque si toman semilla que se constituya de los granos que ellos mismos produjeron, las plantas que van a producirse son sumamente variables. Van a tener plantas muy altas, plantas muy chaparras, plantas que van a producir gran cantidad de granos en la panoja, plantas que por otro lado van a tener panojas prácticamente desiertas, algunas con granos grandes, otras con granos pequeños, de colores diferentes, etcétera. Entonces hay una amplísima variabilidad en el caso del sorgo, ¿no? En la descendencia, después de que se hizo propagación sexual con, bueno, ya les expliqué. Pero en el caso del trigo, muchos productores producen su propia semilla, de tal manera que compran semilla una vez, la siembran y de las plantas que produjeron a partir de esa semilla, producen nueva semilla. Y la variabilidad que se tienen en esas plantas, en esas nuevas plantas, en esa segunda generación de plantas, es muy baja, jóvenes. ¿Por qué? Los que ya llevaron genética sabrán que cuando participan homocigóticos,
y sobre todo cuando los homocigóticos además son iguales, es decir, que sean dominantes o que sean recesivos, las plantas resultantes son iguales a los padres e iguales entre ellos. Aquellos que no han llevado genética no me están entendiendo. Pero cuando participa un heterocigótico, entonces se presenta variabilidad en la descendencia cuando se hace propagación sexual. ¿Sí? Es decir, cuando uno de los participantes en la cruza es heterocigótico, la descendencia por necesidad es variable. Entonces, en ocasiones, cuando hacemos reproducción sexual, tenemos alta variabilidad, pero en ocasiones tenemos una tan baja variabilidad que casi podemos decir que es cero esa variabilidad. ¿Eso de qué depende? Depende del contenido genético de los padres, es decir, de los genes de los padres. Por otro lado, se dice que la reproducción asexual o reproducción vegetativa, también se le da ese nombre, tiene una variabilidad en la descendencia baja, es decir, que los hijos se van a parecer mucho entre ellos y además, por el hecho de tener los mismos genes que las plantas madre, se van a parecer mucho a las plantas madre. Bueno, eso es cierto. Permítame tantito, aquí me faltó hacer una aclaración. Les voy a cortar el compartir este texto. Ahora sí, se los voy a volver a compartir. Aquí está. Bien, se dice que tiene una muy baja variabilidad la propagación asexual. Sí, por ejemplo, la propagación a partir de estacas, de acodos, de injertos, causa una muy baja variabilidad. Se dice que es baja la variabilidad, no que es de cero la variabilidad, porque de todos modos sí existe variabilidad entre las plantas que se propagan asexualmente, sí existe variabilidad. Vamos a ver cuáles son las dos causantes de la variabilidad cuando se hace reproducción sexual o reproducción asexual. La variabilidad en la reproducción sexual, ya lo dijimos, son los genes de los padres. Si los que no han llevado genética no están entendiendo o no comprenden esto, no se preocupen, lo van a ver en genética. Lo que sí tienen que comprender es lo que voy a decir a continuación acerca de la reproducción asexual. En la reproducción asexual se tienen fuentes de variabilidad. No son fuentes de variación como en su curso de diseños experimentales. Se llaman fuentes de variabilidad. ¿A qué nos referimos como fuentes de variabilidad? Nos referimos a todas aquellas causales, todas aquellas causas que propician, que causan, válgame la redundancia, que causan variabilidad entre plantas que tienen la misma información genética. Ustedes saben que uno de los responsables de las características que tenemos los seres vivos son los genes, pero no son los únicos, jóvenes, no son los únicos los genes los que nos causan las características que tenemos. Y nosotros podemos, digamos, si hubiera dos personas que tuvieran exactamente los mismos genes, entre esas dos personas, esas dos personas no necesariamente van a ser exactamente iguales. Existen algunos factores que pueden causar que se comporten de manera diferente uno del otro o que tengan características diferentes unas del otro. ¿Cuáles son esas fuentes de variabilidad? Vamos a analizarla, por favor, anoten, jóvenes, porque esto no lo van a encontrar, pues no creo que en ninguna parte. Bien, entonces, cuando hacemos reproducción sexual, por ejemplo, decimos, yo voy a propagar mi planta de bugambilia y la voy a propagar por estacado. Entonces, las plantitas hijas van a ser exactamente iguales a la planta madre porque hice propagación asexual, porque utilicé solamente células somáticas que tienen la misma información genética. Normalmente sí, y para efectos prácticos casi siempre sucede eso. Sin embargo, no siempre sucede eso. Hay veces
o muy comúnmente, o más bien siempre, por fin, profesor, siempre, casi siempre o casi nunca, las plantas hijas se van a parecer a las plantas madre. A ver, vamos a analizarlo. Fíjense ustedes, tenemos 4 fuentes de variabilidad. Vamos a analizarlas, cada una de ellas, para ver qué es lo que nos produce y podemos contestarnos entonces esa pregunta que yo acabo de hacer. Bien, la primera fuente de variabilidad es el ambiente. Recuerden ustedes la formulita clásica de que fenotipo es igual a genotipo más ambiente más la interacción genotipo-ambiente. Si la entienden porque ya llevaron genética, qué bueno. Si no la entienden porque no han llevado genética, no se preocupen, repito. Pero entonces sucede que cuando aplicamos a 2 plantas que tienen las mismas características genéticas, aplicamos diferentes condiciones ambientales, muy posiblemente esas plantas se comporten de manera diferente y nosotros vamos a poder notar diferencias entre ellas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 2 plantas que tienen la misma información genética y las tenemos en 2 macetas. 2 macetas, pues están separadas, ¿verdad? Una planta de otra. A una planta le ponemos un suelo bastante fértil y a otra le ponemos un suelo muy arenoso que tiene una fertilidad muy baja y además no la fertilizamos. Bueno, pues aquella planta que va a crecer en el suelo fértil va a crecer más vigorosa, más verde, va a tener un rendimiento más alto porque tiene un aparato fotosintético más alto, es decir, las hojas van a ser más grandes, van a estar fotosintetizando más intensamente que la planta que está sometida a deficiencias nutrimentales. Eso fácilmente se puede comprender. Bueno, pues ese es un efecto del ambiente, jóvenes, uno nada más, que causa diferencias en los crecimientos, en el estado nutrimental, en el color, en el desarrollo de las raíces, etcétera, etcétera, y en el rendimiento, que al fin de cuentas nos importa a nosotros. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, esto es de fácil comprensión, a mí me queda claro, pero de todos modos, si tienen preguntas, adelante. Y así podemos nosotros eh, tener diferencias en aquellas condiciones que sabemos que inciden sobre el crecimiento, el desarrollo, la productividad de las plantas y vamos a tener diferencias entre plantas que están en condiciones diferentes. Lo mismo puede suceder con el riego. A una planta le damos riego adecuado, a otra la sometemos a condiciones de inundación y a otra la sometemos a condiciones de sequía y parece obvio y de hecho ya a estas alturas para ustedes debe serlo que las plantas que están con un riego adecuado van a tener un crecimiento, un desarrollo y una productividad mayores que aquellas plantas que están bajo condiciones de inundación y también sobre aquellas plantas que están sobre condiciones de sequía. Bien, entonces el ambiente nos puede causar diferencias en el comportamiento de las plantas, aunque hayamos hecho reproducción asexual. Bien, eh, ¿hay alguna pregunta en relación a esto, jóvenes? Es de fácil comprensión, ¿verdad? No creo que sea difícil. Bien, vamos a ver otra fuente de variabilidad, que es el desarrollo ontogénico. ¿Qué cosa es el desarrollo ontogénico? Es el conjunto de cambios que sufre un individuo a lo largo de su vida. ¿Sí? Ustedes están tienen desarrollo ontogénico, están en alguna etapa de su desarrollo ontogénico, y aunque no me lo crean, ustedes ya son adultos, no son adolescentes. Que se comporten como adolescentes o como niños, eso es otra cosa. Pero ustedes ya son adultos, ya están en esa, digamos, cuarta etapa. Digamos, la primera sería de bebé, la segunda de niños, la tercera de adolescentes y la cuarta nada más sería la de adultos, bajo mi clasificación particular, ¿verdad? Bien. En contraposición tenemos el desarrollo filogenético o filogénico. ¿Qué es el desarrollo filogénico? Es el conjunto de cambios que sufren individuos a lo largo de generaciones, a lo largo de varias o muchas generaciones. Eh, Casi podríamos decir que son sinónimos desarrollo filogénico con evolución. Casi es lo mismo. Nada más porque no se me ocurre ahorita, no he analizado esa comparación, pero casi podríamos decir que es lo mismo desarrollo filogénico, que es el conjunto de cambios que sufren los individuos
a lo largo de varias generaciones. En contraposición, el desarrollo ontogénico es el conjunto de cambios que sufre un individuo a lo largo solamente de su vida, en esa generación representada por ese individuo. Bien, ¿sí queda más o menos comprendido? Bien, el desarrollo ontogénico, jóvenes, también es fuente de variabilidad. Ustedes dicen, oiga señor, yo quiero que usted me produzca una planta igualita a aquella. Mire, ¿ve usted aquel mango? Sí. ¿Ve usted qué bonito mango? Sí. ¿Ve qué mangos tan chulos y tan sabrosos está produciendo? Sí. Bueno, pues yo quiero una planta igualita a esa. No se preocupe, yo se la propago, le dice el viverista. ¿Para cuándo vengo? Venga dentro de un año, ya se la voy a tener lista. Y entonces, el señor hizo propagación por semilla del portainjerto, después injertó la planta y ya le tiene lista su plantita. Y le dice el señor, bien, señor, aquí tiene la plantita que usted me pidió. No, señor, yo le pedí una plantita igual a aquella. Pues es que es igual. Mire, el injerto es exactamente el mismo y el portainjerto es exactamente el mismo. El injerto porque tomé el injerto de aquella planta, de aquella misma planta. Entonces tiene la misma información genética. Y el portainjerto también enraicé un chupón y tiene la misma información genética. Sí, señor, pero aquella planta está grande y esta que usted me está dando está chiquita. ¿Ven ustedes cómo esas dos plantas que tienen la misma información genética no son iguales? En el estricto sentido, no son iguales. El viverista se confundió. Él pensó que se le estaba pidiendo una planta con la misma información genética. No, se le pidió una planta igualita. Pues es obvio, jóvenes, que una planta que ya está vieja, que ya tiene 20, 30 años de edad, está grande, está frondosa, tiene muchas ramas ya lignificadas, el tronco está grueso, está lignificado, está subrificado, la raíz ya ha explorado un volumen en el suelo muy grande, etcétera, etcétera. Tiene ciertas características propias de una planta de ese tamaño, de esa edad. Y una planta pequeña chiquita, recién injertada, digamos, con un portainjerto que tenga un año de edad, bueno, un año y medio de edad, y un injerto que tenga un año de edad, aunque tenga las mismas características genéticas, no está igual a la planta madre, ¿sí? Está diferente porque está chiquita, porque es incapaz de producir flores, porque es incapaz de producir frutos, porque tiene poquitas ramas, el tronco está delgadito, etcétera, etcétera. ¿Verdad que es fácil comprender que el desarrollo ontogénico, cuando es diferente entre dos plantas, causa diferencias aunque hayan sido producidas a partir de las mismas células somáticas, es decir, aunque tengan un origen asexual? Bueno, pues parece obvio, pero vale la pena considerarlo, jóvenes, que el desarrollo ontogénico también causa diferencias entre las plantas. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Jefe de grupo, ¿sí me está oyendo? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Es que no me acostumbro. Ustedes son muy callados, son muy poco participativos. Los regaño mucho. A lo mejor por eso no participan, ¿verdad? Porque son ustedes muy susceptibles. Pues discúlpenme ustedes, jóvenes. La verdad es de que el error lo he cometido yo al no tratarlos como ustedes son. ¿O será que son ellos los que tienen que acondicionarse a este mundo que no es tan generoso ni tan amable? Pues yo pensaría que son ellos los que tienen que acondicionarse, pero bueno, pues así los criaron, así los educaron, ya es bronca de ellos. Tú nada más dales el curso de propagación de plantas y se acabó, ahí acaba tu responsabilidad. Si estos inútiles no quieren participar, pues que no participen. Bien, ya estoy de regreso con ustedes, jóvenes. Vamos a revisar otra fuente de variabilidad. Imagínense ustedes que tienen dos plantas que son exactamente iguales, fueron propagadas asexualmente y tienen el mismo contenido genético. Adicionalmente, fueron propagadas pues más o menos por las mismas fechas y a partir de ramas muy similares una de otra, de tal manera que a través de acodado, a través de estacado, a través de la injertación, cualquier técnica de propagación asexual que ustedes quieran, se produjeron plantas que se esperaría que tuvieran comportamientos muy parecidos una a la otra, ¿verdad?
Es decir, que tuvieran, sobre todo si el ambiente que le damos también es muy similar, son muy similares el que le damos a una y el que le damos a la otra. Pero resulta que empiezan a florear y una produce flores blancas y otra produce flores azules. Bueno, sí, sí existen las flores azules. Flores rojas, vamos a ponerle flores rojas. Ujú. Dicen, ah, caramba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta planta está produciendo flores rojas si la planta madre y su hermanita están produciendo flores blancas? Bueno, muy posiblemente sucedió un fenómeno que se llama mutación, o que hayan sucedido varias mutaciones, o que es o una sola mutación. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio espontáneo que se da en los genes, así de sencillito. Esa mutación puede expresarse fenotípicamente, es decir, puede manifestarse en el comportamiento de la planta. En este caso, sí se manifestó porque se produjeron flores diferentes. La planta mutante, que es la que está produciendo flores rojas, pues produjo flores rojas que se están manifestando, ¿verdad? Porque nosotros podemos muy fácilmente ver el color de las flores, porque se producen flores, vamos a suponer que estamos hablando de una flor de rosal, por decir algo que produce flores que se pueden ver a simple vista y que podemos ver que sí, de qué color son las flores. Pero existen otras mutaciones que se manifiestan, porque sí se manifiestan en características que no notamos. Es decir, esas características variantes no son conspicuas. ¿Qué cosa es conspicuo? Notorio. No son notorios. Por ejemplo, ¿como cuáles, profesor? Fíjense ustedes. Imagínense ustedes que se van a comer 2 duraznos. Un durazno tiene tricomas. Para los que no saben qué son los tricomas, son los pelitos que cubren el pericarpio, y para los que no saben cuál es el pericarpio, es la cascarita del fruto. Bien, son extensiones de la epidermis, de estas células epidérmicas que están en el pericarpio, en la cascarita del fruto. Son esos pelitos que a veces le tallan ustedes con la mano, con tantita salivita, porque dicen, ay, tiene muchos pelitos. Bueno, son tricomas. Entonces, tiene tricomas que miden en promedio 3 milímetros de longitud. Y el otro durazno tiene una mutación que causó que esos pelitos midan 3,5 milímetros de longitud. ¿Creen ustedes que van a notar la diferencia a simple vista? ¿Verdad que no? Bueno, yo pienso que no. Déjenme ver si hay alguien que piensa que sí. A ver, Helios Aguindanda, ¿usted sí va a notar la diferencia entre los tricomas de un tamaño y de otro tamaño? No, profesor, en realidad era una duda. Ah, bueno, además, bueno, usted no lo va a notar, pero dígame cuál es su duda, Helios. Mi duda es, ¿las mutaciones entonces pertenecen al desarrollo filogénico o al ontogénico? A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que esa mutación que tenemos en esa planta, de este ejemplo que les estoy poniendo, tenemos 2 plantas. Una no sufrió mutación y la otra sufrió mutación. Bien, ese cambio, la planta que produjo la flor roja, ¿la sufrió a lo largo de su vida? ¿Sí o no? Sí, sí, sería así. Ah, ay, compañeros de Helios, por amor de Dios, estamos platicando, ya que usted se atrevió muy valientemente a participar. Sí, lo sufrió a lo largo de su vida. Entonces podemos decir que es desarrollo ontogénico. Ahora, vamos a ver. Primero, esa planta tenía capacidad para producir flores blancas porque se produjo a partir de una planta que producía flores blancas, pero por efectos de una mutación que se dio a lo largo de la vida de esa planta, no de la planta madre, sino de esa planta, durante su desarrollo ontogénico, ese cambio para producir flores rojas se va a conservar a lo largo de las generaciones, compañero, de esa planta y de las subsecuentes generaciones. Dígame usted. Sí, también. También, entonces podemos decir que es desarrollo filogénico, compañero.
Porque obviamente los cambios se van a presentar, un cambio se va a presentar en la vida de una plantita. Digamos, si llevamos, por ejemplo, los ancestros de esta planta que antiguamente producían sus ancestros, la planta madre de la planta madre, es decir, la planta abuela, la planta madre de la planta abuela, es decir, la planta bisabuela, etcétera, etcétera, producían flores blancas. No hubo cambios a lo largo de esa generación en el color de flores, pero se tiene que presentar en una generación ese cambio. Bueno, no es obligatorio que se presente, pero si se presenta, va a ser en una generación se va a presentar ese cambio. Cuando se trata, ¿usted ya llevó genética, compañero Helios? He tomado cursos. Bueno, cuando esa característica está determinada por un solo par de genes, el cambio se va a dar de sopetón, súbitamente, rápidamente, en una sola generación. Cuando esa característica está gobernada por varios pares de genes, esos cambios pueden ser graduales. Primero, por ejemplo, la planta adquiere una tonalidad rosita, después rosa un poquito más intensa. Bueno, esa planta no. En la siguiente generación, las flores son un poquito más con un color rosita más intenso. En la tercera generación, las flores son con un color rojo suavecito, después un rojo más intenso y después sigue incrementándose el cambio de color a través de las generaciones y entonces decimos ahí que es cambio filogénico. Pero todos los cambios filogénicos se realizan a través de desarrollo ontogénico. No sé si me estoy dando a entender, compañero. Al final de cuentas, los cambios se tienen que dar en la generación, en el desarrollo de una planta. ¿Sí queda más o menos comprendido? Bastante claro, profe. Gracias. Muy bien, ándale pues. ¿Tiene alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bien. Entonces, esos cambios espontáneos que sufrió esa plantita y que la obligaron a producir flores rojas, pues son mutaciones, jóvenes. Entonces vean ustedes que su hermanita que no sufrió mutaciones sigue produciendo flores blancas. Entonces las mutaciones son cambios espontáneos de las plantas que nos pueden causar variabilidad, cambios espontáneos, perdón, en los genes que nos pueden causar variabilidad fenotípica, es decir, variabilidad entre las plantas. Pero repito, existen muchísimos cambios que aparentemente, muchísimas mutaciones que no se notan. Por ejemplo, resulta que las células estomáticas de una planta madre miden 3 micras, miden 3 micras de longitud, porque recuerden ustedes que las células oclusivas de los estomas, pues tienen un cierto alargamiento, ¿verdad? Están como alargaditas, así parecen frijolitos. Bien. Dije que mide 3 micras y además tienen una deposición de celulosa en bandas que están en espiral en su pared primaria, porque no producen pared secundaria. Pues resulta que sucede una mutación y entonces la celulosa ya no se deposita en espiral, sino que se deposita en círculos, ¿sí? Pero ¿quién de ustedes lo va a notar? Nadie, jóvenes, o sea, no se notan, son características que no se notan y a veces podemos ver los efectos. Tal vez las plantas que tengan crecimiento con estomas, con deposiciones de celulosa en espiral, puedan abrirse más los estomas, de tal manera que pueden fotosintetizar más. O puede ser que se abran tanto que en condiciones de sequía se mueran y sean más susceptibles a una sequía. Entonces, uy, esa planta se murió y su hermanita no se murió. ¿Por qué habrá sido? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque no identificamos un cambio fenotípico, es decir, un cambio en la planta que sea responsable de ese comportamiento. Entonces, repito, las mutaciones a veces se notan y a veces no se notan. Esas mutaciones normalmente se dan en células individuales y cuando esas células individuales constituyen a los meristemos, entonces normalmente se manifiestan esos cambios
en los tejidos que producen esos meristemos. Voy a ponerles un ejemplo. Miren ustedes. Cuando tal vez ustedes se hayan comido, a ver, voy a platicar con usted, compañero jefe de grupo. ¿Usted se ha comido alguna naranja que usted la toma sin haber pelado la naranja, todavía con la cáscara, y nota que tiene una especie de sector en la cáscara que está resaltado, como que está hinchado y está de otro color? Sí, profe. Bueno, a eso se le llaman quimeras. Que se dice que, bueno, las quimeras las distinguen de las mutaciones, ignoro por qué, porque se dice que a veces que las quimeras son reversibles, mientras que las mutaciones propiamente no son reversibles, pero al fin de cuentas son cambios los dos, las dos son cambios. Resulta que las células en el meristemo que dio origen al fruto, algunas de las células que van a ser los responsables de la formación de todo ese sector, de todo ese, entre comillas, llamémosle gajo geométrico, porque no va a ser un gajo anatómico, un gajo geométrico, sufrió un cambio de tal manera que se produjeron células que van a ser más verdes y van a ser más grandes, de tal manera que se produce un hinchamiento que toma la forma como si fuera un gajo, jefe de grupo. ¿Sí sabe usted a qué me estoy refiriendo? Me faltan palabras para ser más expresivo. ¿Sí me entiende más o menos? Sí, sí, le capto la idea, profe. Bueno, ojalá que también ustedes jóvenes me capten la idea. Y entonces se produjo ese cambio espontáneo en esas células o en una sola célula que estaba en el meristemo que dio origen primero al pistilo y después dio origen al fruto. Bueno, primero al ovario, en específico al ovario, y después se dio origen al fruto. Entonces, ese cambio trascendió y se formaron otros tejidos y nosotros pudimos darnos cuenta de los cambios que sufrió esa célula porque esa célula se estaba dividiendo intensamente por formar parte de un meristemo. Pero hay células que no forman parte del meristemo y sufren cambios incluso muy fuertes, pero como no se reproducen o su tasa de reproducción es sumamente baja, su velocidad de reproducción es sumamente baja, pues no se manifiestan. Les voy a poner unos ejemplos. Bueno, más bien, antes de poner esos ejemplos, les voy a comentar esto. Las mutaciones jóvenes son tremendamente abundantes en las células, tremendamente abundantes, son sumamente abundantes, son terrible, exageradamente abundantes en los tejidos vegetales y en los tejidos animales. Ahora sí les voy a poner ejemplos. En los tejidos vegetales, solamente si esas mutaciones se presentan en los meristemos, se manifiestan. Si no se presentan en los meristemos, normalmente no se manifiestan. Son tan pequeños los cambios que sufren las células que no se notan a simple vista. Pero en los animales sí. Los animales tenemos un crecimiento difuso, es decir, nosotros no tenemos propiamente un meristemo, aunque en ocasiones algunas células se especializan en el crecimiento, pero normalmente tenemos un crecimiento difuso. Normalmente todas las células se pueden estar dividiendo, salvo aquellas que estén muertas, que no se me ocurre cuáles, pero todas las células se están dividiendo, de tal manera que hay algunos cambios que sí se alcanza, más bien, es más probable que los cambios se noten porque todas las células se están dividiendo. Uno de los cambios que nosotros podemos notar son las mutaciones que sufren las células y que causan lo que son las manchas hepáticas. Jefe de grupo, ¿sabe usted cuáles son las manchas hepáticas? No, profe. Miren, ahorita que terminen la clase, vayan a verle las manos a su papá y a su mamá. Y si tienen abuelitos, mejor vayan a vérselas a sus abuelitos. Y van a notar unas manchas cafés, ¿sí? Unas manchas cafés. Bueno, esas son manchas hepáticas. Se les llama manchas hepáticas, ignoro por qué, ¿sí? Pero se presentan, son cambios espontáneos muy frecuentes que se presentan en el contenido genético de las células que causan que se altere la pigmentación de esas células y como esas células que sufren esos cambios se están reproduciendo, se forman, toman la forma de manchas, porque son grupitos de células que se están reproduciendo. Bueno, esos son mutaciones
que se presentan en el ser humano. Ese es un ejemplo. Pues nada más, ya terminé con respecto a las mutaciones. Hay mucho que decir de las mutaciones, pero no vamos a desarrollar tanto. De hecho, se dice que las mutaciones son el motor de la evolución. Es decir, que a lo largo de cambios en el contenido genético, es decir, en los genes, cambios acumulados en los genes, una especie se transforma en otra. Es por eso que se dice que el Homo erectus se transformó en el Homo sapiens, ¿sí? A través de cambios que hicieron, pues que tenga las características que el hombre actuales como son, pues que camine erguido, el pulgar oponible, el desarrollo del cerebro, las características mentales que causan una alta sociabilidad, etcétera, las relaciones entre el altruismo y el egoísmo, etcétera, etcétera, que definen que el ser humano sea el ser humano y que no sea Homo erectus. Es decir, se acumularon tantas mutaciones en el Homo erectus que dejó de ser Homo erectus. Entonces ya fue el Homo sapiens, ¿verdad? Cambió la especie. Por eso se dice que las mutaciones son el motor de la evolución, el motor del desarrollo filogénico. ¿No? ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Si en el examen les pregunto esto, ¿sí me lo contestan? ¿De veras? Está bien, voy a confiar en su palabra. ¿Qué quiere Omar Pérez Pacheco? Ya rompió la concentración que tenía yo, que dije, bueno, pues este grupo ni participa, voy a concentrarme, voy a hacer meditación trascendental incluso, pero ya la rompió usted, Omar Pérez Pacheco. ¿Qué quiere? Disculpe, profesor, ¿todas las mutaciones se heredan? Fíjese usted que hay una amplia discusión en ese aspecto. Se dice que algunas mutaciones son reversibles y que el momento en la que se da la reproducción, las células, los gametos que participan, la reproducción sexual, al menos en los animales, que las células que sufrieron las mutaciones revierten a su condición original. Entonces se piensa que algunas mutaciones son inestables y que se revierte a la condición anterior, compañero. Entonces, no todas las mutaciones se heredan porque son reversibles. Sobre todo durante el momento de la reproducción sexual, muchas de esas mutaciones se revierten por ciertas condiciones químicas que todavía se desconoce cuáles son las causas. Esas mutaciones se revierten, compañero. Entonces, la respuesta a su pregunta es no, no todas las Entonces, mutaciones. Diga usted. sí, entonces esas mutaciones entrarían como desarrollo ontogénico, ¿verdad? Podríamos pensar que sí, las mutaciones que no se heredan participan en el desarrollo ontogénico y sin embargo no en el desarrollo filogénico. Así es, compañero. Sí. Ok, gracias, profesor. ¿De qué, compañero? Ya no me vuelva a interrumpir. ¿Está bien? Omar Pérez Pacheco. Sí, profesor. No es cierto, interrúmpanme todo lo que quieran. Para eso estoy, condenadotes, para explicarles lo que ustedes quieran. Si quieren que les diseñe su vida o que les enseñe cómo diseñar su vida, nomás pídanmelo. ¿Sí? Nada más que son tan indolentes. Ay, este grupo es tan indolente que ¿qué les ha de importar diseñar su vida? Pero a mí es su vida, siquiera, ni siquiera son mis hijos. Que alguien más navegue con ellos. Afortunadamente ya para cuando estos sean adultos, bueno, más adultos, yo ya voy a estar muerto. Bien, continuamos con la clase, enciendo el micrófono. Ahí está. Y continuamos con la clase. Y por último, vamos a ver que otras fuentes de variabilidad es lo que se ha dado a llamar en partículas. ¿A qué nos referimos con partículas? No son partículas cualquier partícula, o por ejemplo una piedrita, que es una partícula de un mineral, sería causante o sería una fuente de variabilidad. No, resulta que todavía no se queda muy clarificado, por ejemplo, si los virus y viroides son seres vivos o no.
Por eso no se les llama seres vivos, se les llama partículas. Y genéricamente no sé cómo llamarlas para distinguirlas de otras partículas. Se les dice partículas virales, partículas viroidales. Bueno, entonces así les vamos a llamar, ¿verdad? Partículas virales, partículas viroidales, pero muchas veces nada más se les dice partículas. Ya cuando sabemos a qué nos estamos refiriendo, se les llama partículas. Bien. Entonces resulta, jóvenes, que hace muchos años, allá por, si no mal recuerdo, allá por los años 60, yo todavía era un niño del siglo pasado, se desarrollaron algunas técnicas de micropropagación. Entre ellas se desarrolló, bueno, de cultivo de tejidos, perdón, y sí, bueno, de micropropagación específicamente, se desarrolló el cultivo de meristemos. ¿Qué cosa es el cultivo de meristemos? Resulta que mediante esta técnica de cultivo de meristemos y con la ayuda de microscopios, normalmente microscopios estereoscópicos, se abría el ápice de una rama, se identificaba cuál era el meristemo, que son porciones muy pequeñas de tejido, se corta con ayuda de un instrumento, normalmente un bisturí, pero pues, es un instrumento muy grueso, pero en fin, con ayuda de un bisturí se corta la puntita del ápice, que es el meristemo, eso lo saben ustedes, es el meristemo primario, y se coloca ese meristemo en un medio de cultivo de tal manera que empieza a proliferar y total, se hace todo el cultivo de ese meristemo y se produce una nueva planta. Y maravilla de maravillas, recuerden ustedes que los haces vasculares no llegan a los meristemos primarios, ¿sí? Sí llegan a los meristemos secundarios. De hecho, los meristemos secundarios, entre otras cosas, el cambio vascular produce los haces vasculares. Pero los haces vasculares, el xilema y el floema, no tocan a los meristemos, siempre están alejados porque una vez que se producen las células a partir de los meristemos primarios, tienen que sufrir un proceso de cambios antes de diferenciarse, antes de convertirse en haces vasculares. Entonces los haces vasculares, repito, no tocan al meristemo. Y recuerden ustedes que las partículas virales y viroidales se transmiten de célula a través, con ayuda de los haces vasculares. Entonces, como los haces vasculares cuando están en crecimiento siempre se están alejando, perdón, cuando los meristemos siempre que están creciendo se están alejando de los haces vasculares, porque los haces vasculares se están desarrollando hacia el meristemo, pero el meristemo como que corre, ¿verdad? Empieza a producir células hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, que los separa de los haces vasculares. Entonces los meristemos nunca son tocados por los haces vasculares y por lo tanto los virus y los viroides no pueden tocar a los meristemos. Y los meristemos están libres de virus y de viroides. De tal manera que cuando tomamos un meristemo, la nueva plantita que podemos producir a partir de ese meristemo mediante el cultivo de tejidos está libre de virus y de viroides. Y dijeron, ¡qué felicidad! Es la manera como nosotros podemos deshacernos de los virus y de los viroides y propagar plantas a lo bestia, sin el ataque del virus de la tristeza de los cítricos, el virus del mosaico del clavel, el virus del mosaico del tabaco, el virus, etcétera, etcétera, de muchas enfermedades virales y viroidales que nos dificultan el cultivo de las plantas. Y sí es cierto, se utiliza para eso, para producir plantas libres de virus. Jefe de grupo, ¿ha oído usted de las plantas libres de virus? Un poco, profe. Bueno, sí, efectivamente, muy poquito. Pues así se producen mediante el cultivo de meristemos. El aislamiento, el cultivo de los meristemos y la regeneración de plantas y después ya una propagación masiva de las plantas a partir de otras técnicas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a explicar hasta después. Entonces, esas plantas que fueron propagadas a partir del cultivo de meristemos no tienen virus y viroides. Y entonces algunas compañías que se dedican, por ejemplo, en Holanda, que se dedican a la producción, a la propagación y a la venta, claro, de plantas ornamentales, dijeron, qué felicidad.
todas nuestras variedades las vamos a someter a cultivo de meristemos para garantizarle a los consumidores que están libres de virus y de viroides, al menos cuando se los entregamos, ¿verdad? Ya después si se contagian, pues ya es bronca de ellos. Pues resulta que empezaron y plantas muy bonitas que tenían colores muy vistosos, por ejemplo, que tenían unos pétalos de color blanco con el borde así con unas ondulaciones moradas y unas rayas amarillitas. eh, Cuando las propagaron por cultivo de meristemos, las plantas resultantes producían flores blancas nada más. ¿Dónde quedaron los bordes moraditos, las rayas amarillitas, los moteados anaranjados? Todos esos colores que le daban valor a las plantas porque producían flores muy llamativas. ¿Dónde quedaron? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque los responsables de todos esos moteados, todas esas varigaciones, todas esas ondulaciones en los colores, en los pétalos, o por ejemplo, las flores eran pequeñas, no eran grandes, o el follaje, en lugar de producir todas esas manchas anaranjaditas, blanquitas, cafés, amarillas y de otros colores, las hojas ya no producían todas esas manchitas. Entonces resultó que los responsables de todos esos atractivos estéticos en las plantas ornamentales, sobre todo, eran causadas por ciertos virus y por ciertos viroides. Ya después ha habido gentes que se han encargado de establecer cuáles son los virus y viroides responsables de tales o cuales manchitas, coloraciones, etcétera, etcétera, para inducirlas incluso de manera consciente y de manera programada en ciertas plantas, ¿verdad? Pero entonces, esas fuentes, perdón, las partículas viroides y las partículas viroidales, sobre todo, son responsables de diferencias entre plantas, de tal manera que aquellas plantas que tienen esas partículas viroidales y las partículas viroides tienen un comportamiento y las plantas que no tienen esos virus y esos viroides tienen un comportamiento diferente a las primeras. ¿Sí queda más o menos claro, jefe de grupo? Sí, profe. ¿Qué haría yo sin usted, jefe de grupo, que es mi interlocutor preferido? De veras, usted ya no se preocupe por estudiar para los exámenes. Usted ya pasó el curso, jefe de grupo. No es cierto, ¿eh? Helios Awindanda, diga usted. Sí, profesor, con respecto a lo que decía de los virus y viroides inducidos en las plantas, Sí. no sé si me pueda confirmar, bueno, más bien, si me pudiese confirmar, si son de las rosas que tienen como destellos de colores blancos y entre otros. Sí, fíjese que sí, aunque algunos ya son propios del genotipo de las rosas, existen plantas que tienen colores vistosos y colores muy variados por mérito propio, es decir, sus propios genes inducen esos colores. Pero existen otras plantas, entre ellas las rosas, pero existen otras plantas con las que se ha trabajado más. Ay, ¿cuáles son? Es que yo de ornamentales casi no sé. Cuyos colores vistosos y muy variados, que tienen moteados, varigaciones, es decir, rayas, ondulaciones en los pétalos, etcétera, etcétera, son causados por mutaciones, compañero. No sé decirles en específico, no sé decirles en específico cuáles, porque esto nada más se los estoy mencionando como algo genérico, ¿verdad? No lo vamos a ver, el curso no es para eso, pero pudiera ser, compañero. Sin embargo, algunos de esos comportamientos ya son propios, son responsabilidad de los genes propios de la planta. No sé decirle, compañero, a los que usted se está refiriendo, si son causados por genes, los genes propios de la planta, o por inducción de los virus o de los viroides en específico, no sé decirle. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Ya despertaron? ¿No? Bueno. Gustavo Hernández, diga usted. Nada más es un comentario, profesor. Yo había escuchado, por ejemplo, en el caso del tulipán, que el Sí, virus del mosaico es el que causa ciertos tipos de colores exóticos o vetas en los pétalos de la planta.
Sí, hay muchos virus a los que se les llama virus del mosaico. Existe virus del mosaico del tabaco, virus del mosaico del clavel, que atacan a muchísimas plantas, específicamente esos dos, pero existen muchísimos virus del mosaico. Posiblemente exista, no lo sé, virus del mosaico del tulipán, que tal vez es el responsable de las coloraciones. Así es, compañero. Gracias por su aportación. Helios Awindanda, ¿quiere decir algo? No, profesor. No, bueno, es que vi la mano levantada, está bien, luego de repente aparecen esas cosas. Bien, pues bueno, al menos ya revisamos, jóvenes, cuáles son las diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Oiga, profesor, es que a mí no me queda claro. Entonces, ¿la reproducción sexual causa alta variabilidad, sí o no? A veces sí y a veces no. ¿Y de qué depende? Depende de los genes que tengan los padres. A ver, explíqueme eso. No, no se los puedo explicar porque eso se lo tienen que explicar en genética. Espérense hasta que vean genética. Oiga, profesor, entonces las plantas a las que se les somete a reproducción asexual y en las que participan solamente las células somáticas, ¿tienen una baja variabilidad? Sí, jóvenes, normalmente tenemos una baja variabilidad genética, muy baja variabilidad genética, prácticamente de cero, entre las plantas que son propagadas asexualmente, de tal manera que las plantas que son propagadas asexualmente normalmente son muy homogéneas. Sin embargo, sí hay variabilidad, muy baja variabilidad o mucha variabilidad, eso depende. Por ejemplo, la variabilidad causada por el ambiente puede ser sumamente intensa. La variabilidad causada por el desarrollo ontogénico, claro que es intensa. Recuerden ustedes que una planta de corta edad, que apenas una planta de maíz, que apenas tiene una semana de haber emergido de la superficie del suelo, es muy diferente de una planta que ya tiene una planta de maíz, que tenga la misma información genética, que ya tiene mazorca, ¿verdad? Son diferentes en tamaño, en forma, etcétera. En muchas cosas, en color, son muy diferentes. Bien, el desarrollo ontogénico tiene mucho que ver. Las mutaciones también tienen mucho que ver, pero las podemos notar, esas mutaciones las podemos notar poco frecuentemente. No es frecuente que las notemos, ¿sí? El efecto de las partículas también difícilmente lo podemos distinguir. De hecho, eso apenas se descubrió hace unas pocas décadas, y se vio la importancia del efecto que producen las partículas virales y viroidales. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos identificar fácilmente los efectos del ambiente y del desarrollo ontogénico, de las mutaciones y de las partículas. Es difícil que los notemos. Sí se puede, ¿eh? De hecho, se dice que el 95% de las variedades, aproximadamente el 95% de las variedades de manzano, son producidas a partir de mutaciones y que han sido notadas por los productores. Por ejemplo, dicen, todos estos árboles producen manzana Golden Delicious. Es muy sabrosa y muy bonita. Sin embargo, ese árbol produce una rama que está produciendo unas frutas de color rojo. A esas frutas les voy a llamar Jonathan y voy a realizar injertaciones a partir de las ramas que está produciendo esa fruta roja. Y así es como los productores han hecho selección de mutantes, ¿sí? En sus plantaciones y se han producido, se dice, alrededor del 95% de los varios miles, se dice que hay alrededor de unas 5,000 variedades de manzana, de los varios miles de variedades de manzana que hay. ¿Y cómo se han producido el otro 5%? Mediante mejoramiento genético propiciado por hibridación. Si no saben lo que es hibridación, no se preocupen, ya después lo van a saber. Es el cruzamiento entre plantas diferentes, voy a para acabar pronto. Bien. Pero entonces, en pocas ocasiones podemos notar el efecto de las mutaciones y de las partículas nosotros, los agrónomos comunes y corrientes, salvo que sean muy observadores, que van a ser observadores estos chavos, todavía ni siquiera se han dado cuenta que están en el hoyo comprometidos y que no tienen las herramientas para sobrevivir por sí mismos sin la ayuda de sus padres hasta que tengan 40 años, y eso a los 40 años porque se van a haber muerto sus padres, no porque ellos ya hayan adquirido capacidades, pobrecitos, pero ni modo. Bueno, continuamos con la clase. Pero entonces podemos, en términos generales, decir que la propagación sexual causa
baja variabilidad. Perdón, discúlpenme ustedes, la reproducción asexual. Y es una de las grandes ventajas que tiene para nosotros los agrónomos la reproducción, la propagación asexual, la baja variabilidad, sin considerar los efectos del ambiente y sin considerar los efectos del desarrollo ontogénico, podemos considerar que las plantas que se producen, en términos generales, tienen la misma información genética que las plantas madres. Entonces es predecible el comportamiento de las plantas hijas porque como participaron solamente células somáticas, no hubo recombinación de genes, no hubo reducción del número cromosómico, etcétera, etcétera, sino que son las mismas células somáticas las que constituyen, bueno, no son las mismas células somáticas, tienen el mismo contenido genético las plantas nuevas que las plantas madre, entonces podemos nosotros tener homogeneidad, jóvenes, y esa es la gran ventaja que tiene la propagación asexual, la homogeneidad que nos da en los sembradíos, en las plantaciones, sí que fueron propagadas a partir de semilla por propagación asexual. Mejor no los quiero confundir. No hablemos de propagación asexual por semilla. Por estacado, por acodado, por injertación, por micropropagación. Esas técnicas que son técnicas de propagación asexual producen plantas muy similares a la planta madre. Claro, son diferentes si las sometemos a ambientes diferentes y vamos a considerar que las nuevas plantas pues, son de tamaño diferente y por lo tanto están en diferente estado de desarrollo ontogénico y por lo tanto son diferentes. Pero una vez que tengan la misma edad, no la misma edad de la planta madre, porque esa jamás la van a alcanzar, pero que sean grandes y que sean adultas, se van a comportar de manera muy similar a las plantas madres cuando eran adultas. Entonces, de manera muy general, podemos decir que la propagación asexual produce homogeneidad en la descendencia y eso es muy deseable para nosotros los agrónomos. ¿No es cierto, profesor? Jefe de grupo, ¿ya llevaron ecología o están llevando? Ya llevamos, profe. ¿Quién les dio ecología? La maestra Saúl. Alejandra, Bueno, no la conozco. ¿Les habló de la estabilidad ecológica? quiero suponer que sí, pero no recuerdo. No recuerda. Ay, carajo, pero este grupo que sí recordará. Eso no, ya mejor no hablo. Ah, no. Tengo encendido el micrófono. Bueno, se dice que la estabilidad ecológica, pues es precisamente la capacidad que tiene un ecosistema para absorber, para no sufrir cambios fuertes cuando el ambiente cambia. De tal manera que se dice que las plantaciones que nosotros los agrónomos modernos, cuando hablamos de algo moderno, no crean que es algo nuevo, ¿eh? Se habla del modernismo allá de los años 60. Entonces, lo actual no es lo moderno, pero bueno, mejor no se los explico. Que nosotros, los agrónomos modernos, que tenemos tendencias a tener sembradíos y plantaciones homogéneas, estamos equivocados, porque esos sembradíos y esas plantaciones no tienen mucha estabilidad ecológica. ¿Qué significa eso? Que si una planta es susceptible a un factor ambiental desfavorable, como puede ser una plaga o una enfermedad, toda la plantación se va a morir. ¿Por qué? Porque todas las plantas de esa plantación van a ser susceptibles a ese mismo factor ambiental desfavorable. Y tienen razón. Sin embargo, manejar una huerta heterogénea es sumamente difícil, terriblemente difícil, y los resultados que vamos a obtener de esa huerta heterogénea no son deseables. Por ejemplo, imagínense ustedes de una huerta o de un sembradío, imagínense ustedes que producen frijol ecológico en un sembradío que tiene alta estabilidad ecológica. Es decir, que las plantas son variables. Tienen ustedes frijol de mata, frijol de guía, frijoles negros, frijol bayo, frijol ayocote, que es diferente al frijol común, frijol lima, que es también diferente, y tienen un chorro de frijoles.
cosechan sus frijoles y los quieren ir a vender. Y le dicen, oye, comerciante, te vendo mis frijoles. Sí, ¿de qué tipo de frijoles? Pues es de todos. ¿Cómo que de todos? Sí, mira, aquí lo traigo revuelto. Dicen, no, llévate tu porquería. ¿Yo para qué quiero ese revoltijo de frijoles todos revueltos? Oye, pero ¿qué te pasa? Pues es un frijol que tiene estabilidad ecológica. Sí, tendrá mucha estabilidad ecológica, pero a mí nadie me lo va a comprar. ¿Por qué? Porque el frijol amarillo se cuece antes que el frijol negro y esos dos se cuecen antes que el frijol bayo. Y esos tres se cuecen antes que el frijol ayocote. De tal manera que si yo cuezo el frijol amarillo, el frijol bayo y el frijol negro y el frijol ayocote todavía van a estar crudos. Y si yo cuezo o si yo someto a cocción esos frijoles para que el frijol ayocote quede bien cocido, los otros frijoles ya hasta se deshicieron, ya no están íntegros. De tal manera que en lugar de tener frijoles de la olla, como se les dice vulgarmente, voy a tener pues una crema de frijoles. No, esto no me lo van a comprar. Yo necesito que todos los granitos de frijol sean del mismo color, sean de la misma variedad. Es más, y también que sean de la misma cosecha, porque los de la cosecha pasada tardan más en cocerse que los de esta cosecha. Entonces nosotros necesitamos homogeneidad. Igual nos sucede a nosotros los horticultores. Cuando queremos, por ejemplo, vender durazno, le digo, oye, te vendo durazno. ¿De qué duraznos son? Pues hay de todos, mira. Hay duraznos grandes, duraznos medianos y duraznos chiquitos. Unos son amarillos, otros son rojos, otros están chapeados de rojo. Unos son alargados, otros son esféricos y otros tienen la forma de una dona, que sí existen. Unos son de hueso pegado y otros son de hueso despegado. Dicen, llévate tus porquerías, no las quiero, no te las compro. ¿Por qué? Porque a mí nadie me las va a comprar. La gente común busca homogeneidad también. ¿Será que ya los acostumbramos a la homogeneidad o ya fueron acostumbrados por los comerciantes a la homogeneidad? Tal vez ese es el origen, pero ya la gente busca homogeneidad. Nadie va a comprar 1 kilogramo de manzanas, que unas manzanas sean verdes, otras amarillas y otras sean rojas, unas sean chiquitas, otras sean medianas, otras sean grandes, unas que tengan semillas, otras que no tengan semillas, unas que sean ácidas, otras que sean dulces, unas que estén rayadas. No las quieren así los consumidores. Los consumidores quieren homogeneidad y también el manejo de las plantaciones y de los sembradíos homogéneos se nos facilitan porque con una sola labor nosotros satisfacemos los requerimientos de esas plantas. Y si las plantas fueran diferentes, por ejemplo, que necesitamos nosotros aplicar auxinas, eso lo van a ver el próximo semestre en su bonito curso de fruticultura, pero eso si el curso se los doy yo, si se los da algún otro maestro, no van a saber, pero nada. Tenemos que aplicar auxinas durante la segunda caída, nada más tienen que hacer una aplicación porque todas las plantas van a estar sincronizadas y van a saber ustedes cuándo aplicar en una sola fecha auxinas a la planta. Pero si las plantas son diferentes, van a tener que aplicar en muchas ocasiones. Dicen, por ejemplo, el 3 de mayo tengo que aplicar auxinas, pues a la planta 1, a la planta 87, a la planta 233 y a la planta 544. Y para mañana le tengo que aplicar a la planta 22, a la 3, híjole, y para pasado mañana le tengo que aplicar a estas y a otras, a estas. Y para el otro día, híjole, no, pues tengo que estar aplicando y dedicarme a aplicar auxinas todos los días. No, yo quiero hacer una sola aplicación. Y voy a cosechar los frutos cuando el 17 de septiembre voy a cosechar los frutos y no voy a estar cosechando en agosto y a inicios de septiembre y a mediados de septiembre y a finales de septiembre y a principios de octubre. No, hago una sola cosecha y se acabó. Y contrato cortadores y compro cajas del mismo tamaño y le ofrezco a mis consumidores, bueno, a los que me van a comprar la fruta, les ofrezco fruta de este tamaño y de este color y con hueso pegado o despegado, qué sé yo, pero ya sé lo que les voy a ofrecer y no les voy a ofrecer una miscelánea tan gruesa que me la van a rechazar. ¿Sí se entiende, jefe de grupo, cuál es la intención de la homogeneidad y de la heterogeneidad? Sí, profe. Entonces, para los productores es más deseable la homogeneidad. Pero ¿será que la heterogeneidad es deseable? Sí, también es deseable,
pero es deseable para los que hacen mejoramiento genético, porque el mejoramiento genético se basa en la variabilidad de las plantas y en la selección de aquellas que tienen las características deseables, de tal manera que yo voy a estar seleccionando de entre todos los frijoles que hay, aquellos frijoles que sean de color negro, solo los que sean de color negro. Los que sean de color amarillo, rojo, café, etcétera, etcétera, los voy a desechar. Y también voy a seleccionar todos aquellos que produzcan más de 10 granos por vaina. Los que produzcan menos de 10 granos por vaina, pues no los voy a seleccionar. Es decir, voy a buscar homogeneidad, pero esa homogeneidad la voy a buscar entre la heterogeneidad. Es decir, entre los muchos tipos de frijoles, voy a buscar solamente aquellos que cumplen las características que yo deseo. Voy a hacer mejoramiento genético, pero para eso tengo que tener una amplia variabilidad de dónde escoger y para escoger solamente lo deseable, ¿sí? Entonces, la variabilidad es muy deseable para los mejoradores genéticos, para los genetistas, y la variabilidad es la fuente de la evolución, ya lo dijimos. ¿Tienen preguntas ustedes en relación a esto, jóvenes? ¿Para quién es útil la homogeneidad y para quién es útil la variabilidad de las plantas? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Déjenme ver qué hora es. Son las 11:41. Bien, entonces en este momento, por decreto mío, doy por terminada la unidad 1. Ahora sí, ¿verdad? La unidad 1. Con esto termina la unidad 1. Ya revisamos también qué es la propagación sexual y la propagación asexual. Ya vimos todo lo que teníamos que ver, locales, contenedores y sustratos, y también qué es la propagación sexual y asexual, sus ventajas, desventajas de una, ventajas de otra, cuáles son las fuentes de variabilidad de una, las fuentes de variabilidad de otras, y qué comportamiento tienen en lo general una y en lo general la otra. La reproducción sexual es, si ustedes son ignorantes, es impredecible. Les puede dar variabilidad o les puede dar homogeneidad. La propagación asexual tiende a producir homogeneidad en la descendencia, aunque existen fuentes de variabilidad también. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Entonces, por decreto mío, a ver, Adrián Álvarez, diga usted. Profe, yo tenía una duda, pero era con respecto a la reproducción asexual. Pues hágala. Era sobre, usted decía que a nivel celular sí se producía, la mutación se producía cambios ontogénicamente. Entonces se podría decir que sí hay una variabilidad a nivel celular, se podría decir, o no, una A alta ver, variabilidad. no le entendí su pregunta, compañero. Otra vez, formúlemela, por favor, otra vez. Es que usted mencionaba que la mutación en la reproducción asexual genera cambios a nivel celular. Entonces se podría Sí, decir que a nivel celular la reproducción asexual sí causa variabilidad genética alta. la reproducción asexual cambia variabilidad genética alta. Sí, pero a No, nivel celular, no, por la mutación. reproducción asexual por sí misma, no, compañero. La reproducción asexual celular causa homogeneidad. La que está causando la variabilidad es la mutación. Pero por sí, si no existen mutaciones, la propagación asexual de las células causa homogeneidad. ¿Y siempre ocurre mutación muy, muy frecuente o es poco frecuente la Uy, mutación? es demasiado frecuente las mutaciones. Por ejemplo, se hizo un estudio en cítricos, que son de las plantas que mutan con más facilidad y tienen ciertas características especiales en su propagación, tanto sexual como asexual. Y se ha visto que a lo largo de 5 generaciones de propagación celular asexual, se tienen alrededor del 33% de las células mutadas con características que se notan y otras características que no se notan, pues sabrá Dios qué porcentaje de células se tendrá, ¿verdad? Pero las mutaciones son tremendamente frecuentes. Se le llama, por ejemplo, ustedes obsérvense sus bracitos, sus manitas, su carita, sus patitas, perdón, sus piececitos, y dicen, bueno, es que yo como estoy joven, casi no tengo mutaciones. No es cierto.
se ha visto que la variación diplódica, así se le llama, que la variación diplódica es tremendamente abundante, que ustedes tienen un montón de células mutadas, ya digo, a su corta edad, ¿verdad? No, pues su edad no es tan corta, ya tiene alrededor de 20 años. Lo que tiene en corto es su desarrollo mental, pero su edad ya no es tan corta, ya tienen 20 años. La variación diplódica, es decir, la frecuencia de mutaciones que existen en todo su cuerpo, es grandísima, 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 grandísima. ¿En qué aspectos, profesor? En todos los aspectos. Hay cambios en los grosores de las membranas, hay cambios en la constitución de las membranas, hay cambios en las enzimas que controlan su metabolismo, hay cambios en los pigmentos que ustedes producen. ¿Cómo que cambios? Sí, véanse ustedes sus bracitos y van a notar que tienen una manchita por ahí, por ejemplo, un lunar. Ese lunar es producto de una mutación muy fuerte, jóvenes. Bueno, ese lunar también puede tener otros orígenes. Puede tener, por ejemplo, un origen viral. Por ejemplo, el virus del melanoma humano causa lunares y causa verrugas también. Entonces, a lo mejor ese efecto del virus del melanoma humano, que casi todos lo tenemos, y puede ser perjudicial, sobre todo a las mujeres, pero no a los hombres, pero son, al final de cuentas, bueno, esos son efectos de partículas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna verruga? A ver, levante la manecita aquel que tiene una verruguita ahí en la axila, en una patita. Usted, compañera Valencia Sarmientos, bueno, pues usted lo más seguro es que tenga el virus del papiloma humano. No se espante. Nada más no deje que le cause los efectos que ya sabemos cuáles son, que no se los voy a decir yo. Pero casi todos tenemos, yo también tengo verrugas, tengo una verruga aquí en el párpado precisamente y otro en la axila. Bueno, pues yo tengo el virus del papiloma humano y todos aquellos que tienen verrugas, lo más seguro es que tengan el virus del papiloma humano. Bueno, esa es una manifestación de las verrugas, son manifestaciones de las partículas. Muchos lunares son manifestaciones de mutaciones y si tienen una manchita, por ejemplo, vean si ustedes su brazo, sus piernas y a ver, traten de identificar una manchita chiquita, chiquita, chiquita. Esa es una mutación. Pero la inmensa mayoría de las mutaciones no se notan, no son conspicuas. Casi todas sus células tienen mutaciones, jóvenes. Eso es bien común en la naturaleza, no se espanten. Lamentablemente, de repente hay algunas mutaciones que les causan enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades genéticas y otro tipo de enfermedades, incluso les puede causar la muerte. Pero bueno, son los riesgos de estar vivo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de estar vivo? Pues que nos podemos morir o podemos enfermarnos. ¿Tienen preguntas? Y lo mismo le sucede a las plantas, ¿eh? La variación diplódica en las plantas es grandísima, grandísima, súper frecuente. Podríamos decir que prácticamente todas las células son mutantes, ¿sí? Nada más de que muchas veces las características, esas mutaciones no se notan o la expresión de esas mutaciones no se nota. ¿Preguntas que tengan por último? No. Bien, entonces con esto cierro este apartado y entonces vamos a ver, vamos a regresar. Cierren ustedes este paréntesis, indiquen por ahí que ya lo cerramos y vamos a ver lo que estábamos viendo en la clase pasada, que es propagación por semilla. Déjenme compartirles entonces. Regreso a donde nos habíamos quedado. Permítanme. Y es propagación por semilla. Estábamos viendo precisamente las etapas de la germinación y habíamos visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a continuar. Estábamos viendo las etapas de la germinación. Habíamos visto que la germinación es el proceso mediante el cual a partir de una semilla se origina una o más plantas, ¿verdad? ¿Sí? Y estábamos viendo que la primera etapa
de la germinación es la etapa 1 que se le llama y se acostumbra a poner en romano, que se llama activación. E1 romano punto activación. ¿Sí? Y esa etapa de activación se constituye de 3 subetapas. Uno es la imbibición, que es la entrada del agua que se debe a que el potencial hídrico que tiene la semilla es muy bajo y el agua tiende a ir de donde hay un potencial alto a un potencial bajo, de tal manera que cuando nosotros le agregamos agua a la semilla, ya sea en el sustrato o simplemente la metemos en agua a la semilla, se va a embeber, es decir, le va a entrar agua gracias a la atracción que tienen, pues, llamémosle paredes de almidón que tiene la semilla normalmente y el cual es el responsable del bajo potencial mátrico que hay. Además, pues también hay solutos, como son algunos azúcares, algunas sales, que causan un bajo potencial osmótico, ¿verdad? O potencial de solutos, como ustedes le quieran llamar. Y al final de cuentas, la suma de todos esos potenciales bajos que tenemos nos va a causar un bajo potencial hídrico. Jefe de grupo, ¿sí vieron ustedes el concepto de potencial hídrico y sus componentes en fisiología? Jefe de grupo, ya se fue a dormir el jefe de grupo. Víctor Manuel Arzola, ¿sí vieron ustedes el potencial hídrico y sus componentes? Sí, al parecer, y el jefe de grupo tiene problemas con la computadora. Ah, bueno, gracias compañero, gracias por la información. ¿Usted quiere decir algo, Víctor Manuel Arzola, adicional a eso? No, nada más. Ándele, pues, gracias. Adrián Álvarez, ¿quiere decir algo? No, profesor, no tengo levantada la Ah. mano. Miren, ya les dije que no digan que no tienen levantada la mano. Si les estoy preguntando es porque yo estoy viendo que tiene levantada la mano. Que no la haya levantado usted, sino que lo haya hecho el programa de Teams es otra cosa, pero no lo vamos a estar aclarando. Y cuando yo le pregunto que si quiere decir algo, nada más diga sí o diga no. Ay, Dios mío. Espérense tantito en lo que se me va este dolor de hígado que me acaba de dar. Ya. Bueno. Entonces, entra agua y la semilla se hincha, incrementa su tamaño. Pero recuerden ustedes que ese es un proceso físico, puramente físico, en el que el metabolismo de la semilla, recuerden ustedes que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tiene un ser vivo, el metabolismo de la semilla no tiene nada que ver. Simplemente entra por efecto físico, por atracción física, ahora sí, atracción física del agua por los componentes de la semilla, ¿sí? Y se hincha la semilla y crece la semilla. Podríamos decir que es este primer paso que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Bien. Cuando entra agua a la semilla, una vez que sembramos la semilla y le agregamos agua al sustrato, la semilla empieza la germinación con la imbibición, ¿verdad? Y después, por efecto de que entra la semilla y se hidrata la semilla, se da una activación enzimática. ¿Qué significa eso? Que se activa tanto la síntesis como la actividad de las enzimas. Es decir, se activa el metabolismo. ¿Para qué diablos sirven las enzimas? Pues para realizar reacciones químicas. ¿Y qué cosas son las reacciones químicas que produce un ser vivo? Pues es el metabolismo, ¿verdad? Entonces, se empieza a activar el metabolismo por efecto de la activación, tanto de la síntesis como de la actividad de estas enzimas. Entonces, y posteriormente podemos identificar como efecto, por efecto del crecimiento de la del embrión, porque todavía es embrión, y ese crecimiento se da tanto por la inhibición como por la actividad enzimática que causa crecimiento tanto por división celular como por crecimiento celular, lo que ustedes llaman elongación celular, que es un mal término, es crecimiento celular, que emerge la radícula, ¿sí? Y rompe la cubierta de la semilla. Y podemos nosotros ver una especie de colita de ratón que se está asomando ahí en la semilla, ¿verdad? Bueno, pues a esa subetapa se le llama emergencia de la radícula. Son normalmente los 3 pasos que constituyen a la etapa 1 o de activación. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, pasamos a la etapa 2. La etapa 2 se llama digestión y translocación.
Por efecto de las enzimas que fueron activadas aquí, jóvenes, entre otras cosas, se da, recuerden ustedes que los componentes de la semilla, entre otros, son los tejidos de reserva, entre ellos el endospermo y los cotiledones, aunque los cotiledones también forman parte del embrión, pero son tejidos de reserva. Bien, entonces, por efecto de estas enzimas que fueron activadas, se da la digestión de sustancias orgánicas complejas en sustancias orgánicas simples, la conversión de sustancias orgánicas complejas que están en la semilla, que se convierten a sustancias orgánicas simples. ¿Como cuáles, querido profesor? Ah, muy bien, miren, la semilla tiene en los tejidos de reserva, almacena almidón. Ese almidón se convierte en glucosa por efecto de unas enzimas, entre otros la alfa-amilasa, que convierte el almidón en glucosa. Recuerden ustedes que el almidón no es otra cosa que es un polímero de monómeros de glucosa, es decir, de moléculas de glucosa, y después esta glucosa se transforma, entre otras cosas, en sacarosa. ¿Para qué se transforma en sacarosa? Miren ustedes, los compuestos orgánicos complejos, como son el almidón, las proteínas y los lípidos en su forma como están, no pueden ser traslocados porque son moléculas muy grandes que no caben en los haces vasculares, que lo traslocan de un lugar a otro. Entonces, para ser traslocados, tienen que convertirse en sustancias pequeñitas que sí puedan ser traslocadas y que además esas sustancias pequeñitas sean estables, que no cambien, que no sufran reacciones químicas, de tal manera que la sacarosa es un azúcar no reductor que es muy estable y puede ser traslocado de los órganos de almacenamiento hacia los órganos que están consumiendo los azúcares, que son principalmente los meristemos y las células que están creciendo, que fueron producidas por los meristemos y que están creciendo y que están formando los nuevos tejidos de la plantulita o del embrión, depende de la etapa en la que tomemos a la semilla, ¿sí? También resulta que las proteínas, como son moléculas muy grandotas, no pueden viajar por los haces vasculares y se convierten en polipéptidos, que son grupos de aminoácidos, y después se hidrolizan en aminoácidos que de alguna manera se neutralizan para ser, se estabilizan, perdón, para ser traslocados. Y entre otros los lípidos, que están integrados principalmente por ácidos grasos más glicerol, que es un alcohol a la que se le unen normalmente 3 ácidos grasos, entonces se desglosa, se descompone en ácidos grasos más glicerol y así se trasloca de los lugares de almacenamiento a los lugares donde hay crecimiento. Jefe de grupo, ya es hora de terminar la clase. Da Sí. usted, pero tenemos preguntas. Aquí tenemos, ¿quiere decir algo Luis Fernando? Sí, comentarle que ya se terminó el tiempo de la clase. Ay, pues eso ya lo acabo de decir, compañero, ¿o no? Víctor Manuel Arzola, ¿quiere decir algo? No, Ay, vaya, hasta que entendió este cuate, hermano. Jefe de grupo, ¿terminamos ya la clase? Sí, profe. Hágame el favor de apagar la grabación, de terminar la